Muy buenos días a todos mis amados amigos y hermanos. Saludos, bienvenidos a su programa Pan de Vida. Gracias al Señor, estamos en Primera Tesalonicenses y le damos gracias a Dios porque podemos llegar a ustedes una vez más con este mensaje de vida, con este mensaje que alienta, con este mensaje que anima. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana en Primera Tesalonicenses. Oremos primero. Padre Celestial, gracias una vez más porque tenemos el poder llegar a todos nuestros hermanos por medio de Facebook. Gracias, Señor, porque nos has provisto de estos medios para alimentar a tu pueblo día a día con una palabra segura, con una palabra pura, con una palabra que suministra la vida de Cristo. Señor, aquí estamos en esta mañana. Queremos ejercitar nuestro espíritu para entender tu palabra y por favor te pedimos que nos abras los ojos para ver, Señor. Queremos ver la realidad de tu palabra. Ayuda a todos mis hermanos y bendícelos en todas partes del mundo donde nos ven. En tu nombre maravilloso. Amén y amén. Gloria a Dios. Buenos días a todos. Ya algunos, ya casi es mediodía, pero aquí en California son exactamente las 8 de la mañana con 1 minuto. Muy bien, leamos entonces el versículo número 1. Les dije que íbamos a estar bastante tiempo en el capítulo 1 porque este capítulo es muy profundo. Aparentemente, pareciera que Primera Tesalonicenses es sencilla, pero quiero decirles que si no tomamos el tiempo ejercitando nuestro espíritu, leyendo y leyendo y leyendo una y otra vez, entonces no vamos a poder captar lo que Dios nos quiere dar a través de esta preciosa epístola. Dice la palabra del Señor: Pablo, Silvano y Timoteo, iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En el mensaje de hoy, yo quiero que continuemos profundizándonos para entender de que la iglesia está, escúchame bien, la iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Muchos hermanos son cristianos. Yo conozco mucha gente que profesa ser cristiana, pero tristemente no han estudiado la palabra. No les han enseñado que la palabra es para profundizarse, hacerla bien. Nosotros como cristianos, hermano, debemos de saber lo que es estar en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Porque si nosotros no entendemos esos términos, que son tan sencillos, pero que son profundos, y que Dios usó a Pablo para enseñárnoslos, si nosotros no nos profundizamos en esos pequeños detalles, nosotros siempre vamos a ser personas cristianas superficiales. Yo no estoy aquí para ser un cristiano superficial. No, señor. No, señora. Aquí estamos para entender lo que Dios nos ha mandado hacer a este mundo. El apóstol Pablo enfatiza en todas sus epístolas que nuestro Dios es triuno. Él lo enfatiza. Él enfatiza que Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu. Si alguien no quiere ver eso, si alguien no quiere entender eso, es su problema. Porque el apóstol San Pablo enseña a Dios como un Dios uno, que se ha hecho
disponible a nosotros. Repito esa partecita. Solo Pablo enfatiza a un Dios triuno que se ha hecho disponible a nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, la Biblia nos revela a Dios no solo como nuestro Salvador, sino que también lo muestra como la fuente de la vida para nosotros. Así que vamos a meternos. Ya vimos, porque ya varios mensajes les he dado acerca del capítulo 1, y ya vimos que el capítulo 1 declara que la iglesia está en el Dios triuno. Vamos a leer un versículo de Segunda de Corintios 13:14, para que veamos cómo es que Dios está en nosotros. Dice de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Escucha bien, aquí está el Hijo con la gracia, está el Padre con su amor y está el Espíritu con la comunión, la unión común que tenemos todos porque todos somos un espíritu con Dios. Por eso les dije que cuando se habla de Dios como el espíritu, no es un término fácil de entender, porque Dios como el espíritu no habla solamente de Él, sino que habla de la unión de Él con todos los cristianos. Por eso no es fácil entender a Dios como el espíritu. Porque Dios como el Espíritu, a Él hemos sido agregados nosotros. Entonces no me vengan con cuentos por ahí diciéndome que es fácil entender la Biblia. No, 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 no. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. No tres dioses, sino que Él funciona en esas tres posiciones o en esos tres títulos. Él funciona. Importante que lo veas. Yo estoy cansado de oír tantas enseñanzas de cristianos y que nunca le dicen la verdad a la gente. No agarran a la gente con responsabilidad. A los hermanos hay que tomarlos con responsabilidad. Así los tomo yo, hermano. Yo he sido puesto por Dios para enseñar su palabra y más me vale que la enseñe bien. Entonces, mi amado hermano, ya vimos aquí que la revelación acerca de la triunidad divina, fíjese que hay lugares donde los grupos que no saben enseñar la Biblia en una forma responsable y correcta, hay sectores en México en los que los hermanos solo hablan de Jesús y de la fe de Jesús y ni siquiera saben lo que están hablando. Porque Pablo mismo dice que así eran los judíos. Los judíos pretendían ser doctores de la ley y ellos ni siquiera sabían lo que decían. ¿Cómo puede ser posible, hermano, que uno tome el lugar de maestro de la Biblia, profesor de la Biblia y no sepa ni lo que está diciendo? Algunos a mí no me quieren por eso, porque yo soy franco. Hay hermanitos que me dan lástima, hermano, porque ellos pretenden saber mucho. A mí hay personas hasta me insultan. Hay personas, hermano, que hablan barbaridades de mí. Hace poco un hermano me dice que tengo una teología barata. ¿Desde cuándo, hermano? Yo he dicho que tengo teología. ¿De dónde sacan esas ideas? Si yo nunca he enseñado teología, mucho menos barata. Porque la teología es una ciencia, hermano, que no es barata, quiero decirle, porque
Para entenderla, muchos tienen que tener doctorados. Sin embargo, el hermano Carrillo la palabra la explica en una forma. Si alguien me quiere juzgar, que me juzgue, hermano. A mí no me causa molestia ninguna persona que me critica, no me causa molestia, me dan lástima, porque muchos están opuestos a Dios. Oponerse al hermano Gilberto es oponerse a Dios, porque yo no estoy en contra de ningún hermano, ni en contra de ningún siervo ni sierva. Yo lo que estoy aquí es para explicar la. Por lo tanto, te digo en esta mañana, y no estoy enojado, porque a veces dicen, habla como que estuviera enojado el pastor. No, mi hermano, yo no estoy enojado en las cosas de Dios, porque la triunidad de Dios no es para tener conocimiento doctrinal, hermano, como muchos creen. Muchos creen que hay que estudiar la Trinidad de Dios para tener. No, hermano, la triunidad de Dios es para que nosotros entendamos que Él como Dios triuno se imparte a nosotros, que somos su pueblo escogido y su pueblo redimido. En la Biblia, hermano, la triunidad nunca se revela como una simple doctrina. Siempre se revela o se menciona respecto a la relación que tiene Dios con sus criaturas, especialmente con el hombre, el cual fue creado por Él y más específicamente como su pueblo escogido y redimido. Así que en esta mañana yo voy a estar enfocado en ese mensaje. Hoy vamos a estar hablando de que la iglesia está en el Dios triuno. Si tú no entiendes eso, hermano, entonces vas a tener muy poca información de Dios y muy poca información del Evangelio. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Así que yo quiero que mañana nos enfoquemos en eso. La iglesia está en el Dios triuno. La iglesia está en el Padre, la iglesia está en el Hijo y la iglesia está en el Espíritu. Gloria a Dios. Tenemos aquí en Primera Tesalonicenses una joven iglesia. Cuando el apóstol Pablo les escribió a los, ellos eran recién convertidos, no tenían ni siquiera un año de ser cristianos. Pero yo quiero que ustedes vean que esta iglesia estaba en una oscura, en una ciudad malévola, en una ciudad diabólica, en una ciudad donde no había reputación. Ellos estaban en un trasfondo oscuro. Y aparentemente, hermanos, cuando Pablo les escribe a ellos, aparentemente el saludo es sencillo. Pero ya cuando nosotros nos ponemos a estudiar este saludo, hermano, nos damos cuenta que es profundo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Ya repetimos que no dijo a la iglesia en Tesalónica, sino que aquí atribuyó que la iglesia era de los tesalonicenses. Era una iglesia compuesta por tesalonicenses, implicando que habían nacido en el Padre y en el Hijo, y que por tanto ellos habían sido sacados de ese trasfondo oscuro, pero que vinieron a ser hijos del Padre. Porque estar en Dios Padre es ser hijos del Padre. Y en el Señor Jesucristo fueron introducidos también en el Hijo. Aleluya. Ahora, notemos pues porque aquí en la Biblia hay cosas bien maravillosas que nosotros debemos saberlas, no le digo de memoria, sino saberlas explicar. Fíjese lo que dice Romanos 8:29.
Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense pues, el Padre Celestial quiere tener muchos hijos. Dios quiere tener muchos hijos. Ese es el deseo de su corazón. Dios quiere tener millones de hijos. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. Ahí está implicado que Dios quiere muchos hijos, y por favor no me preguntes por qué Dios quiere tener muchos hijos, pero Dios quiere. Ahora, Dios mismo, en quien está la iglesia, hoy es el Dios triuno procesado. La iglesia hoy día está en el Dios triuno procesado. Por eso puedes decir sin miedo, está en Dios Padre, la iglesia está en Dios Hijo y la iglesia está en Dios Espíritu. ¿Qué es lo que el Padre desea? Según el Nuevo Testamento, el Padre desea tener muchos hijos. Ahora, yo quiero decirte que nadie puede ser padre si no tiene muchos hijos. O nadie puede ser padre si no tiene hijos. Por lo tanto, cuando tú leas la palabra Padre en la Biblia, Abba Padre, y que Cristo nos diga que Dios es nuestro Padre, entonces tú tienes que entender que Dios tiene muchos hijos. Ahora, preguntémonos por un momento, ¿qué ha hecho Dios o qué ha estado haciendo Dios para tener muchos hijos? ¿Qué ha estado haciendo Dios para lograr su propósito? Pues para su propósito, Él lo que ha hecho es engendrar hijos. Dios engendra hijos todos los días, todos los días. Tú has oído que entre nosotros los humanos se habla mucho del control de la natalidad, ¿sí o no? Pero en lo que a Dios se refiere, Dios no tiene problema de límites de hijos. Yo me recuerdo que en el pentecostalismo, ahora ya no, pero antes, hace años, los hermanos tenían hijos sin usar anticonceptivos y se llenaban de hijos. Muchos hijos tenían porque creían que era pecado evitar familia y se basaban en decir que Dios quiere tener muchos hijos. Bueno, que Dios los bendiga, ¿verdad? Lo importante es que tengan cómo mantenerlos, eso es lo más importante. Así que cuanto más hijos tenga Dios, Él mucho mejor se va a sentir. Así que no juzgues a nadie que tiene muchos hijos, porque entre más hijos tiene Dios, Él mejor. Porque mi padre se siente contento que yo sea su hijo. Dilo, ya sabes que a mí me gusta que dialoguemos. El Padre quiere hijos y los está engendrando y ha engendrado muchos, pero quiere muchos hijos con un propósito, ¿sí? Y el propósito de Dios de tener hijos es muy específico, hermano. Porque al producir muchos hijos, y quiero que sepas que Él no es un insensato, Él tiene un propósito. Para cada uno de sus hijos, Él tiene un propósito. Y aquí en la palabra del Señor lo encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, dice que Él nos escogió y nos predestinó. Y aquí en Primera Tesalonicenses 1, Pablo recuerda el mismo concepto, mira cómo lo dice en el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea que los hijos de Dios están bajo un plan. O sea que Dios formuló un plan y eso indica inicio y origen. Dios da inicio y origen, hermano. Y es por eso que la iglesia hoy está en Dios el Padre. Y eso da a entender que la iglesia está incluida en el propósito de Dios. Yo no creo que Dios haya incluido a la iglesia en él si no tiene un propósito para ella. Abre tus ojos, hermano, estar en Dios Padre, hermano.
Eso es tener un propósito, ¿sí? La iglesia está en la elección de Dios, la iglesia está en la predestinación de Dios. Sin duda, hermano, la iglesia está en el llamamiento de Dios. ¡Wow! Podemos decir aleluya, gloria a Dios, hermano. La iglesia es parte del programa del Padre Celestial. Ya, te dije, vamos a estar estudiando todavía tal vez 2 mensajes más acerca del capítulo, de lo que es estar en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Yo quisiera que tú aprendieras bajo contexto, pero con tus propias palabras, bajo contexto, explicar que tú estás en Dios Padre y que también estás en el Señor Jesucristo y que también estás en el Espíritu Santo. ¡Wow! Aleluya. Decir que la iglesia está en el Dios triuno, eso no es doctrina, hermano. O más bien dicho, no es algo solamente doctrinal. Vamos a ponerlo un poquito más claro. No es algo solamente doctrinal, porque no podemos decir que la doctrina es mala. Yo nunca he dicho que la doctrina es mala. Yo he dicho que si nos dedicamos a enseñar doctrinas, vamos a dividir el cuerpo de Cristo y vamos a crear cristianos prejuiciosos si solamente nos ponemos a enseñar la Biblia como doctrina, hermano. Pero si nosotros enseñamos la Biblia como vida, como experiencia, entonces las cosas van a ser distintas, ¿sí? Esto es algo muy práctico para nosotros. El Dios triuno debe devolverse nuestra experiencia. Pero ¿saben ustedes cuál es el problema? El problema entre los cristianos es que tenemos diferentes propósitos y diferentes planes. Eso no es correcto. Eso está muy mal, porque todos nosotros, los cristianos, deberíamos de tener un mismo propósito. Aleluya. Sí, deberíamos de tener un propósito único. ¿Cuál? El propósito de nuestro Padre. Asimismo, deberíamos tener el mismo plan del Padre, que da origen y Él es el que inicia también todo. Si todos los cristianos abandonáramos nuestros propios propósitos, nuestros propios conceptos, nuestros propios planes, habría unidad entre todos nosotros los cristianos y no habría ninguna división. Pero el problema es de que cada grupo, cada hermano tiene su propio propósito, su propio plan. Entonces Dios, en su propósito y plan eterno, dice que nos escogió y nos predestinó, y todos los cristianos deberíamos de predicar eso. Todos deberíamos de explicarle a los cristianos que ellos son personas escogidas y predestinadas. Y tiene que ver mucho con nosotros, porque en nuestra vida cristiana debemos entender que Él nos escogió. Él nos eligió entre muchos. ¿Por qué nos escogió? Porque ese fue su beneplácito. Nos marcó de antemano. La marca no se puede, que es una marca espiritual, pero sí la puede ver Dios, sí la pueden ver los ángeles, sí la puede ver Satanás. Tenemos una marca. Conoce el Señor a los que son de Él, hermano. Ese fue su beneplácito. Y gracias a Dios que los ángeles, que son espíritus ministradores, ellos saben a quién están ministrándoles, hermano. ¿Sí? Que la iglesia esté en Jesucristo, eso tiene una gran implicación. No lo des por entendido muy fácilmente lo que significa que tú estás en el Padre, que estás en el Hijo y que estás en el Espíritu Santo.
Pero debes de entender que el apóstol dice que la iglesia de los tesalonicenses está en Dios Padre y está en el Señor Jesucristo. Aleluya. Leamos Romanos 6:3 para entender un poquito más de lo que es estar en Cristo, estar en el Padre. Leamos Romanos 6:3, nos va a dar un poco de luz. Romanos 6:3 dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Muchos han bautizado, hermano. Muchos hermanos han ido a las aguas, pero ellos no saben que fueron bautizados en la muerte de Cristo. Yo desde hace años leí un folletito pequeño del hermano Watchman Nee, y lo que me impresionó a mí fue lo que él dijo, porque muchos hermanos hoy en día, hermano, están apurados en bautizar gente, en meterla en el agua. O sea que lo que ellos quieren es que haya gente bautizada en el agua, aunque no le pase eterno a la persona. Y por eso yo no doy prisa al bautismo en agua, sino que yo me espero hasta que esa persona da frutos y se mira que verdaderamente está entendiendo lo que es bautizarse en agua. Yo no defiendo doctrinas, pero me gusta enseñar la Biblia en una forma pura y correcta. La Biblia nos dice a nosotros, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No se refiere tanto a meterlos al agua, hermano. Claro que ese es el símbolo. Claro que es ahí donde se le tiene que explicar a los hermanos. Y les decía que leí en ese folletito del hermano Watchman Nee, y él ahí dice que los cristianos somos los únicos que sepultamos gente viva. Él dice que nosotros los cristianos bautizamos a la gente y la llevamos a las aguas del bautismo vivos. Y los metemos vivos y salen vivos. Dice, trata la próxima vez, dice, de sepultar a uno que anda caminando. Mételo a la tumba, mételo. Anda caminando por ahí, trata de meterlo a la tumba. ¿Qué va a pasar? Se va a pelear contigo, se va a enojar contigo, no se va a dejar sepultar vivo. Y él aplica eso al bautismo en agua de los cristianos, porque el bautismo en agua de los cristianos es para entender que estamos siendo bautizados en la muerte de Cristo. Cuando nosotros nos meten al agua, nosotros tenemos que estar bien conscientes que estamos muertos. De lo contrario, nosotros no nos vamos a dejar sepultar. Yo no me dejaría sepultar vivo, Dios guarde, que me metan al hoyo y luego que me echen tierra, hermano, yo vivo. Yo voy a agonizar allí, yo voy a sufrir allí. De la única manera que a mí me pueden meter en la tumba es si me muero, hermano. Ya muertito, yo no siento nada, yo ya entré a mi muerte, porque esa es la muerte. Entonces, cuando a un cristiano lo meten al agua, él debe de llevar en la mente que está muerto. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Para que cuando lo saquen del agua, él diga, estoy en novedad de vida, estoy en resurrección, entré a la resurrección. Ay, mi hermano, si nosotros instruyéramos bien a la gente, tendríamos diferente clase de cristianos. Yo quiero que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Cuando Pablo dice que la iglesia está en el Señor Jesucristo, es que ya no estamos en nosotros mismos, ni en nuestra nacionalidad, ni en nuestra vieja manera de vivir. Hermano, debemos de entender lo que es estar en Cristo. Debemos entender lo que es estar en Dios Padre, lo que es estar en el Señor Jesucristo, lo que es estar en el Espíritu.
Porque de otra manera, hermano, nosotros vamos a seguir viviendo la misma clase de vida que hemos vivido antes de venir a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Pero ¿por qué tenemos entonces tanto problema para entregarnos al Señor? ¿Por qué tenemos tanto problema de vivir una vida que agrade a Dios? Seguimos con nuestro mismo mal carácter, seguimos con nuestro mal genio, seguimos con nuestras mentiras, seguimos con nuestras cosas que nos están dominando. ¿Cómo puede ser posible que me digas tú a mí que estás en el Padre y estás en el Señor Jesucristo si sigues viviendo tú mismo? Ese es el mensaje de la Biblia. Pero como nosotros no somos serios en el mensaje, los hermanos viven unas vidas superficiales y cualquieras y no hay nada que los redarguya. Nuestro mensaje debe de redarguirnos para vivir una... Si el mensaje nuestro no redarguye a la gente, si el mensaje nuestro no tiene influencia en la gente para vivir una vida correcta en Cristo Jesús, nosotros estamos perdiendo el tiempo. La iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y que la iglesia esté en el Dios Padre y en el Señor Jesucristo implica mucho, porque eso implica que en nosotros ya no hay pecado, ya no hay más carne, ya no hay más hombre natural, ya no hay vieja creación, ni más Satanás, ni más muerte. Estar en Cristo, hermanos, no es cosa pequeña. Lo que pasa es que nosotros lo hemos vuelto una cosa pequeña. Nosotros creemos, hermano, que estar en Cristo es subirse a un árbol naranjal, decía un hermano. Y muchas veces le pregunto, ¿y cómo estás, hermano? Caído. Y habla como que se cayó del naranjal. Pero realmente, hermano, nosotros no hemos entendido que estar en Cristo es que se le ha dado fin a todo lo negativo. Da tristeza porque muchos de nosotros por años no hemos podido dejar ciertos pecados. No hemos podido dejar ciertas cosas negativas en nuestra vida, pero es por eso mismo, hermano. Porque nosotros no honramos el estar en Dios Padre, no honramos el estar en Dios Cristo, debemos honrarlo. Hónralo. Honrar eso quiere decir que tú lo experimentes. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia le ha llegado su fin en todo. Hermano, de verdad, cuando nosotros venimos a Cristo, la vieja creación llegó a su fin. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay nacionalidad, hermano. Entonces, ¿quién está en la iglesia? Si cuando nosotros entendemos lo que es estar en el Padre y estar en el Hijo, ¿quién está en la iglesia? Entonces, si no hay judío, no hay griego, no hay pecador, no hay nada, ¿quién está en la iglesia? Está Dios Padre y Dios Hijo. Ellos son la iglesia. Si nosotros no estamos participando de la vida y naturaleza del Padre y no estamos experimentando esa vida que Dios le dio a Jesucristo por estar en ellos, entonces nosotros todavía estamos en la vieja creación y nos va a pasar lo que dice Pablo al final de Corintios. Vamos un ratito a Corintios. Mira lo que dice Pablo allí al final en el capítulo número 14 de Corintios. Segunda de Corintios 14, mira cómo habla Pablo ahí. Te vas a dar cuenta de algo. Mira cómo habla. Pablo nos desafía, hermano. Pablo nos desafía. Dice en el capítulo 13 de Segunda de Corintios y versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Dice. Que Jesucristo está en vosotros. A menos que estéis reprobados. Hermano, tristemente, y perdóname lo que te voy a decir en esta mañana, más tú y yo a veces parecemos reprobados, hermano. A veces ni siquiera se echa de ver que estamos en Cristo, hermano.
ni siquiera se echa de ver que estamos en el Padre. Yo te voy a creer que tú estás en el Padre cuando ya no seas exigente que eres mexicano, que eres guatemalteco, que eres salvadoreño, que eres hondureño, ¿sí? Que eres ecuatoriano, que eres boliviano, que eres chileno, que eres argentino, que eres uruguay, que eres costarricense, que eres puertorriqueño, que eres dominicano. Entonces, hermanos, si ya no hay de eso en la iglesia, ¿quién está en la iglesia, hermano? ¿Quién es la iglesia? La iglesia es Cristo, hermano. Dios no acepta nada que no sea Jesucristo como iglesia. Ay, hermano Carriora, sí que me diste por toda la torre. No, hermano, es Dios el que nos está dando a todos por la torre. Solo Jesucristo, el Señor, Él es la iglesia, hermano. Él es la iglesia. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo porque cuando nos bautizamos, nos volvemos eso. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Vamos al versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fíjate pues. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora lee el versículo anterior. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Habías tú entendido que la iglesia es Cristo? Porque muchos de nosotros pretendemos ser iglesia y todavía somos guatemaltecos, muy chapines, muy chapines. Muchos hermanos dicen que son la iglesia del Señor y son muy mexicanos. Aquí habla de un bautismo. Dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo. Así también Cristo, porque el apóstol Pablo tiene cuidado de que entendamos que la iglesia de los tesalonicenses está en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Mira, dejémonos de cuentos, dejémonos de tanta hablada. Pero fíjate cómo es la iglesia, pues, porque muchos no saben ni siquiera cómo es la iglesia. La iglesia, yo les he hablado muchas veces y les he dicho a ustedes, hermanos, la iglesia es un asunto que está en nuestro espíritu. La iglesia no es algo visible, mucho menos el concepto más barato que hay de que es el edificio. Pero aún la gente que en sus labios dice que es la iglesia, debe tener mucho cuidado porque la iglesia es Cristo. Una vez comenté yo en el Facebook y les puse, díganme ustedes en qué edificio o en qué lugar físico se reúne la iglesia. No hay, hermano. No hay un lugar físico para decir aquí se reúne la iglesia. La iglesia se reúne en Cristo. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, que eso implica cosas profundas, allí estoy yo. Reunirse en el nombre de alguien, hermano, es ser esa persona. Pero muchos, como son estudiosos, livianos de la palabra, no solamente son estudiosos livianos, sino que la vida cristiana la viven livianamente. Hermano, si nosotros hiciéramos real lo que estamos hablando, wow, nosotros nos quedamos mudos, hermano, y por muchos meses no nos hablaríamos el uno al otro de la pena que no hemos vivido a Cristo. Vivir a Cristo, estamos hablando vivir la iglesia. Esa es la iglesia.
Si un hermano me dice a mí, hermano, yo soy cristiano, yo soy la iglesia, discúlpame, pero en tu manera de ser, yo más veo que eres chamuco. Hay una gran responsabilidad, mi hermano. La iglesia del Señor. Estar en el Señor, hermano, es experimentarlo. ¿Estás crucificado con Él? ¿Estás resucitado con Él? ¿Estás sentado a la diestra del Padre con Él? Es más, ¿vives la vida que Él vivió en sus 30 años antes de comenzar su ministerio? ¿Vives esa clase de vida que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Oh, mi hermano. Estar en el Señor Jesucristo es estar muerto, estar resucitado, estar reinando en vida, hermano. Eso es. Su muerte es la victoria sobre todo lo negativo. Solo imagínate lo que es estar en Jesucristo. Solo su muerte terminó con todo lo negativo. Ay, hermano, yo hoy encuentro hermanitos que dicen, hermano Carrillo, ¿qué será que a mí me pasa esto y esto? Que hermano, no estás experimentando a Cristo. ¿Cómo me vienes todavía a decirme, ay, hermano, es que todavía tengo unas tentaciones tan fuertes y tan grandes y no las puedo vencer? Hermano, ¿por qué no las podemos vencer? Es debido a que nosotros, hermano, no hemos entendido lo que es la iglesia. La iglesia es Cristo. Si tú estás en Cristo, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron. Dale lugar al Señor que trabaje a través de ti. Déjalo que exhiba su poder para vencer. Si nosotros colaboramos con Dios, el poder de Dios va a salir de nosotros para vencer lo que Él vence con su muerte. Su muerte vence todo lo negativo, hermano. ¿Por qué Pablo nos dio un Filipenses? Porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir. Pablo nos dio Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Se me hace, hermano, que nosotros estamos lejos de vivir todavía la realidad de la iglesia. Puedo pasar el capítulo 1, no me puedo ir a la carrera y dejar de entender Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Aleluya. Y eso, ¿saben qué produce? Gracia y paz. Ay, ¿por qué es que no experimentamos gracia y paz entonces? Porque no hemos entendido que la iglesia de los tesalonicenses son gente que salió de un trasfondo pecaminoso y diabólico para ser santos. Nosotros hemos sido llamados por Dios para ser santos, hermano, pero la santidad no es una pretensión. La santidad no es, yo soy un hermano que canta, un hermano que danza, soy un hermano que habla lenguas, soy un hermano que ayuna. Esa no es la santidad, hermano. Si muchos hermanos hacen eso y no están viviendo a Cristo. La santidad es vivir a Cristo, hermano. La santidad es el nuevo hombre. El nuevo hombre es Cristo en todos. El nuevo hombre es el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre es Cristo, el nuevo hombre es la iglesia. Y el nuevo hombre, hermano, él vive la vida de Dios. El no vivir en esta realidad que estamos hablando es la que nos ha llevado a experimentar un montón de problemas en la vida de la iglesia. La vida de la iglesia tiene un montón de problemas, hermano. Porque hay hermanos que están molestos con el pastor. Porque hay hermanos que nada les gusta. Porque hay hermanos que todos se quejan. Porque hay hermanos que no buscan a Dios de corazón. ¿Por qué? Porque no experimentan la realidad de estar en el Padre y estar en el Señor Jesucristo. Por eso tenemos un montón de problemas con los hermanos. En las localidades, ¿cuáles son los problemas? Hermano, ¿cómo estás? Aquí desanimado. ¿Y por qué estás desanimado? Es que el pastor me regañó. Hermano, ¿pero qué te pasa? Es que el pastor quiere que yo haga tal y tal cosa. Ay, hermano. Yo me acuerdo que decía, cristianitos de a 10 centavos, decía un hermano. Cristianitos de a 10 centavos. Nosotros tenemos la culpa que nuestra localidad sea un lugar lleno de problemas.
porque nosotros no vivimos la vida de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a la vida. Tú estás en el Padre. ¿Es Dios tu Padre, hermano? De tal palo, tal astilla. Es Dios tu Padre. Es Jesucristo tu Salvador. Entonces más te vale que vivas esa clase de vida. La vida de Dios y naturaleza de Dios en la persona de Jesucristo. Para eso entró en ti el Señor Jesucristo como el Espíritu, para auxiliarte, pero no lo ignores. No lo ignores. No lo pongas allá a un lado, hermano, porque muchos son cristianos de al lado. Vamos a leer un poquito más en Gálatas 3. Gálatas 3, 27 y 28. Gálatas 3, 27 y 28. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjate pues, fíjate. Iglesia, entonces, ¿quién es, hermano? Porque yo creo que en esta mañana lo que yo estoy tratando de decirte es que abras tus ojos y ejercites tu espíritu para ver lo que es la iglesia. La iglesia es Cristo. Y si tú dices que eres la iglesia, tienes que examinarte, dice, examínate o no te conoces tú, dice. ¿Acaso no te conoces y sabes que el hermano Carrillo te está predicando un mensaje que te pone en la balanza para que te peses y digas realmente, yo estoy sin experimentar a Cristo? Señor, perdóname, ayúdame a experimentarte en la vida de la iglesia. Amén. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Pablo habla de esta manera a los de Tesalonicenses? Porque en el tiempo que Pablo escribió a los tesalonicenses, si tú lees en la historia, ellos eran personas muy orgullosas. Los griegos eran muy orgullosos. Ellos tenían mucha mitología y adoraban ídolos. Ellos tenían dioses falsos. Por eso te hablé en un mensaje anterior de convertirnos al Dios vivo, convertirnos de los ídolos, porque nosotros tenemos muchos ídolos. No tenemos estatuas en nuestras iglesias ni en nuestros hogares, pero tenemos ídolos. Hay muchos ídolos que se han posesionado de nosotros y nosotros servimos a esos ídolos. Aún a veces son nuestros propios hijos. Porque hay hermanos que son familia idólatras, ellos idolatran a sus hijos. Hay esposas que idolatran a sus esposos, hay esposos que idolatran a sus esposas. Usted me va a decir a mí que no, pero usted debe conocerse usted mismo. Si usted pone a su familia antes que a Dios, si usted pone su trabajo antes que a Dios, si usted pone su profesión antes que a Dios, si usted pone su estudio antes que a Dios, se me hace que usted no es una nueva criatura. No puede decir que el Señor está siendo experimentado por usted. Dios le habló a los tesalonicenses a través de Pablo de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora les dice, ahora ustedes están en Dios Padre y están en el Señor Jesucristo. Ustedes están aniquilados en la cruz. Ustedes ya no son ladrones, ustedes ya no son adúlteros, ustedes ya no son fornicarios, ustedes ahora son santos, ustedes fueron separados de todo lo negativo. Por eso les puedo decir que la iglesia es de los tesalonicenses. La iglesia de los tesalonicenses es la iglesia de Cristo, que está en Dios Padre, es la iglesia que está en Dios Jesucristo y es la iglesia que está en Dios el Espíritu. Ustedes fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo y predestinados para ser una iglesia
para hacer una iglesia superficial ni para arreglarlos, porque Dios no quiere arreglar nada. Lo que Él quiere es que seamos el nuevo hombre, que nos muramos. Eso es lo que Dios quiere, que el viejo hombre se muera para que realmente seamos la iglesia verdadera y experimentada. Cristo en nosotros. La iglesia, nunca se te olvide, la iglesia es Cristo, hermano. Aleluya. Sí, porque muchos hermanos exhibimos a un Cristo tan pobre, hermano, porque no hemos aprendido esto. Sí, muchos hermanos exhiben un Cristo que no los puede cambiar. ¿Tú ves qué clase de Cristo tienen muchos hermanos? Un Cristo que ni siquiera los auxilia. Tienen un Cristo, hermano, que cualquier tentación ellos caen. Cualquier cosa los hace ir para atrás. ¿Qué clase de Cristo tienes, hermano? Ese no es el Cristo que dice la Biblia que es la iglesia. Porque muchos de nosotros, ¿qué será que no puedo dejar esto? No puedo dejar aquello, porque no tenemos la suficiente fe para creer y ver que nosotros hemos nacido de nuevo. Por eso es que nos pasan las cosas, porque no tenemos la fe, hermano. Yo quiero decirte que aún cosas positivas nos apartan de Dios. Sí, hay cosas positivas que nos apartan de Dios, porque no es pecado amar a tus hijos, pero cuando tú los amas demasiado y los complaces a ellos y ellos son tus ídolos, yo te dije que los ídolos son mudos. Jamás tus hijos te van a decir que estás mal cuando los llevas a pasear el día de ir a la iglesia. Jamás. Ellos son mudos, son ídolos mudos. Aleluya, hermano. En la iglesia, termino en esta mañana. En la iglesia no hay cabida para otra cosa, hermano. En la iglesia no hay cabida para otra cosa que no sea Dios Padre y que no sea el Hijo y que no sea el Espíritu Santo. No hay cabida. Dios como vida, hermano, nos está apartando de todo lo terrenal, hermano. Si tú no estás experimentando un cambio, si no estás experimentando una transformación de que no ames las cosas terrenales, yo no te estoy diciendo que no las tengas, porque Pablo mismo dice que las cosas materiales son para que las disfrutes y para que compartas con los necesitados. Pero si tú, hermano, no has tratado al grado que no ames esta tierra, sino que pongas tu mira en las cosas de arriba, hermano. Si tú no tienes tu mira en las cosas de arriba, si no estás buscando las cosas de arriba, hermano, Dios no puede ser el motivo de tu vida. Entonces no me puedes decir que estás en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pero si tú, hermano, estás dejándote tratar, quiero decirte que Dios no está buscando buenos hombres. ¿Te recuerdas cuando estudiamos Gálatas? Dice que ni la incircuncisión ni la circuncisión valen nada, sino la nueva creación. ¡Wow! Eso te debe de asustar, hermano. En esta mañana, mi carga, que todos nosotros tengamos conciencia de lo que es estar en el Padre y estar en el Señor Jesucristo. Cristo es la iglesia, hermano. Y si tú pretendes ser la iglesia, tú debes de saber que no hay cabida de nada del viejo hombre, ni la nacionalidad, ni ninguna de tus cosas pertenecientes a tu vida terrenal. No hay lugar. Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos perdón, porque nosotros muchas veces hemos puesto cosas antes que a ti. Señor, amamos a nuestros hijos, pero te pedimos que trates con ellos, que los vuelvas a ti. Atrae a nuestros hijos a ti, Señor. Ellos están perdidos, Padre. Si nosotros que estamos tratando de vivir la vida de la iglesia estamos tan alejados de la realidad,
cuánto más nuestros hijos que ni siquiera han sido tocados de buscarte, Señor, y de sentir una pasión por ti, Señor. Ayúdalos. Intercedemos por nuestros hijos en este día para que los toques, que los cambies, los transformes, les des, Señor, hambre de ti, Señor. Por favor, dales hambre, y a nosotros, abre nuestros ojos. Ábrenos. Ábrenos nuestros ojos, Señor, para ver la realidad, para entender, Señor, que en Cristo uno es criatura, que en Cristo, Señor, somos totalmente apartados y santos para tu propósito divino, Señor. Padre, gracias en esta mañana. En tu nombre maravilloso, Señor. Gracias. Amén y amén. Di amén, hermano. Despídete en esta mañana. Di un gloria a Dios. Di aleluya, hermano. Di gracias, papá. Gracias. Dile gracias porque tú siempre me hablas. Dile gracias, Señor. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, because you are speaking to us. You are talking to us. You want to rescue us. Gracias, Señor, porque nos quieres rescatar y nos quieres hacer tus vencedores. Aleluya. Que Dios me los guarde a todos. Reciban un saludo y un abrazo. Bendiciones. Bendiciones. See you later. See you later.